Dios una vez más. Estamos agradecidos con nuestro Señor porque nos permite dar la bendición de poder venir aquí una vez más a su casa, reunirnos como pueblo de Dios con el propósito de alabarle, de adorarle, por estar, como decía ese canto, un momento en su presencia, ¿verdad? Que podemos estar en la presencia de Dios en donde quiera que estemos, ¿verdad? Pero como cuerpo de Cristo unidos nos reunimos en este día para entrar juntos a la presencia de Dios y poder adorarle, poder exaltarle, poder decir que Él es nuestro Señor, Él es nuestro Rey, es nuestro Dios, Él es nuestro todo, ¿verdad? Y dependemos de Él cada día y por eso estamos aquí reconociendo nuestra necesidad de Él, amén. Entonces, hermano, ya le hemos alabado por medio del sacrificio de labios, ¿verdad? Que es nuestra alabanza, nuestra adoración. Pero ahora vamos a adorarle, ¿verdad? Por medio de venir y oír su palabra de Él. Estar atentos a lo que su palabra, ¿verdad? Nos dice, porque sabemos que la palabra de Dios sigue siendo la verdad y siempre será la verdad, ¿verdad? Entonces, nosotros como creyentes debemos de saber que nuestra comida espiritual es esta, la palabra de Dios. Dice que, ¿verdad? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra, ¿verdad?, que sale de la boca de Dios. Están buenas las hamburguesas, están buenas las tortas y los tacos, todo eso. Pero nosotros como creyentes, hermanos, espiritualmente necesitamos esta comida, ¿verdad? Esta comida que es la palabra de Dios, que nos enseña, nos instruye, nos redarguye, nos corrige. Y la verdad es lo que necesitamos, porque somos esas ovejitas que fácil nos desviamos por nuestro lado. Necesitamos al pastor y su palabra para que nos vaya guiando, para que nos vaya cuidando, nos vaya alimentando. Y lo necesitamos cada día, hermano, porque si no, fácil caemos, ¿verdad? Hace tiempo vi parece, no me acuerdo dónde mi esposa me lo enseñó en Facebook o algo así, donde, ¿verdad?, sacaba una ovejita, caía como estaba abierta como la tierra y caía, ¿verdad? Y estaba llorando y la sacaban y salía poquito y reparaba y volvía a caer ahí en el mismo. Y así a veces nos pasa a nosotros, ¿verdad? Así somos nosotros a veces, que fácilmente nos vamos a donde no debemos de irnos, y por eso necesitamos el cuidado de nuestro pastor. Y David decía: Jehová es mi pastor y nada me faltará, porque él se acordaba que él como hacía con sus ovejas que él cuidaba, ¿verdad? Que las cuidaba, las alimentaba, las protegía, y así él decía: bueno, también Jehová es mi pastor, ¿verdad? Estoy seguro en sus manos, él tiene cuidado de mí. Y así nosotros también debemos de entender que necesitamos a nuestro Señor que nos esté cuidando, y podemos confiar en Él, que Él tiene buen cuidado de nosotros. Amén. Y ahora vamos a entrar al estudio de esta tarde, hermanos. Estamos en el libro de Santiago, en el capítulo 4. La semana pasada veíamos, ¿verdad?, el verso 7 al verso 10. Y hablábamos de la importancia de permanecer cerca de Dios, y no porque Dios se aleje de nosotros, sino porque nosotros nos alejamos de Él. ¿Y qué pasa con los hijos de Dios, con aquellos que son creyentes, que están en Cristo Jesús? Bueno, lo que pasa es que cuando nosotros nos desviamos, nos vamos por nuestro propio camino, nos alejamos de Dios, perdemos esa comunión con su presencia. Y esa comunión es muy importante para nosotros, ¿verdad? Y entonces esa comunión la trae esa cercanía a Dios. Pero ¿cómo podemos estar cerca de Dios? Bueno, veíamos que primeramente tenemos que someternos a Dios. O sea, someterse a Dios es estar dispuesto a obedecer lo que Él dice, amén. Entonces, una vez que nos sometemos a Dios y disponemos nuestro corazón a obedecerle, entonces nos decía la palabra que ahora teníamos que resistir al diablo. ¿Por qué? Porque el diablo no se queda tranquilo cuando tú y yo nos disponemos a someternos a Dios. Va a haber ataque, va a haber oposición, y nosotros tenemos que saber que va a venir. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Pararnos. ¿Dónde? En la palabra.
amén, como lo hizo Jesucristo cuando fue tentado en la palabra, y resistir al diablo. Y entonces cuando nosotros resistimos al diablo, dice la palabra que así como huyó y dejó a Jesús, también nos va a dejar a nosotros. Pero tenemos que seguir ese orden, someternos a Dios. Si no nos sometemos a Dios, no podemos resistir al diablo. Pero si nos sometemos a Dios, podemos resistir al diablo en el nombre de Jesús, agarrarnos de la palabra, y él va a huir. Va a regresar al rato otra vez con otra, pero tenemos que seguir el mismo plan que nos deja aquí establecido el Señor. Y después de eso decía que nosotros, cuando hacemos eso, nos acercamos a Dios, y entonces Dios se acerca a nosotros. Tenemos comunión con Dios, porque ese es el mejor deseo que Dios tiene, tener esa comunión. Por eso nos rescató, por eso nos sacó de las garras del diablo, de las tinieblas, y nos trajo su luz, porque Él quiere tener esa comunión con cada uno de nosotros. Pero dice que nosotros, ¿verdad?, tenemos que verdaderamente tener un corazón arrepentido, un corazón que verdaderamente se humille delante de Dios, que reconozca que ha pecado, y que esté dispuesto a cambiar, dispuesto a humillarse. Y si uno se humilla delante de Dios, entonces su palabra dice que Dios nos exaltará. Amén. Y entonces ahora vamos a ver el verso 11 y el verso 12 del capítulo 4 de Santiago. Y la enseñanza de hoy se titula: no murmuréis contra tu hermano. No murmuréis contra tu hermano. Sabemos que también ahí al principio del capítulo 4 hablábamos que la verdad es que aunque estamos en Cristo, seguimos en esta naturaleza pecaminosa. Esta naturaleza pecaminosa quiere seguir haciendo lo que quiere, seguir sus malos deseos, seguir codiciando lo que no tiene, y esto trae pleitos a veces, esto trae divisiones, esto trae celos, y pareciera que no vamos a poder vencer todo eso. Pero también leíamos que Dios da mayor gracia, amén, que Dios da la gracia necesaria para nosotros poder vencer esos deseos de nuestra carne, amén. Y entonces ahora, hermano, vamos a ver cómo Santiago habla sobre todavía lo que sucede cuando nosotros damos, ¿verdad?, rienda suelta a los deseos de la carne, y de alguna manera también con esto desagradamos a Dios, pecamos contra Él. Y el título, como le digo, se llama no murmuréis contra tu hermano. Y vamos a leer el versículo 11 y el 12. Dice: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta tarde. Señor, pedimos que bendigas tu palabra. Tu pueblo se ha reunido para venir delante de ti, reconociendo nuestra necesidad y dependencia de ti, Señor. Pedimos que en esta hora quites toda distracción, y que nuestros corazones, nuestras mentes y todo nuestro ser pueda estar aquí en esta hora, Señor, oyendo tu palabra, Padre. Señor, pedimos que tu Espíritu Santo nos hable, nos muestre, nos revele, Señor, esa palabra que tú tienes para cada uno de nosotros, porque tú eres un Dios personal, y aunque somos varios aquí, tú quieres hablar personalmente a cada uno de los que estamos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, danos un corazón humilde, un corazón dispuesto, Señor, para recibir lo que tú nos quieres hablar y enseñar en esta tarde. En Cristo Jesús te lo pedimos, y a ti sea toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, hermanos, entonces, hablando sobre nuestra naturaleza humana, sabemos que la palabra dice que ya somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Sabemos que el Espíritu Santo mora en nosotros ya, aquellos que hemos nacido de nuevo en Cristo.
Pero también sabemos, y la palabra es clara, que todavía seguimos estando en esta naturaleza humana. Entonces, algo que nos caracteriza a todos nosotros como humanos es la facilidad con la cual hablamos y emitimos juicio, ¿verdad?, sobre las otras personas. Y es una realidad, hermanos, se nos hace muy fácil hablar. Se nos hace muy fácil, ¿verdad?, emitir o decir o levantar juicio sobre los demás, sobre cómo piensan, sobre cómo actúan. Se nos hace muy fácil. Es muy común, hermano, murmurar y criticar y juzgar a los demás respecto a su manera de pensar, a su manera de vivir, ¿verdad? La mayoría, si no es que todos, pensamos que nuestra forma de ver las cosas y de vivir la vida es la correcta. Amén. La mayoría lo pensamos así. Entonces, y fácilmente, eso nos lleva a que fácilmente criticamos y juzgamos a los que no piensan y viven como nosotros. Amén. Entonces, como dije anteriormente, el murmurar y juzgar es algo muy común en el ser humano. Vemos nosotros en la televisión, ¿verdad?, que hay programas dedicados, hermanos, completamente por horas al chisme y a la crítica. Totalmente así, hasta no les da nada de ponerle el nombre a eso, ¿verdad? O sea, son programas totalmente dedicados al chisme y a la crítica. ¿Por qué será? Y su rating tiene mucho, son programas que duran muchos años. Y si duran ahí es porque la gente los ve y su rating es tan grande. ¿Por qué? Porque al ser humano le gusta el chisme. Le gusta el chisme, hermano. Entonces hay programas dedicados a eso. Les gusta criticar a los demás. O sea, nos gusta. Pues no voy a, o sea, es algo que es común en el ser humano, ¿verdad? Entonces estos programas, digo, son vistos por mucha gente y permanecen en la televisión por mucho tiempo por eso, porque es muy común eso en nuestra sociedad, en nuestra humanidad. Entonces, no digamos las redes sociales, ¿verdad? ¿Qué es lo que vemos en Facebook? ¿Qué es lo que vemos en Twitter? ¿Qué es lo que vemos en todo eso, ¿verdad? O sea, la verdad es chismes, críticas. O sea, no todo es así, pero hay mucho de eso, ¿verdad? Criticando lo que ve, lo que no le gusta, y esto y lo otro, y por qué hizo esto, por qué dijo lo otro, y, o sea, es verdad, un medio por el cual, verdad, la gente aprovecha a dejar salir, verdad, eso que siente sobre el deseo de criticar a otros y juzgar a otros, verdad. Y es la comidita de todos los días, básicamente. Entonces, pero Santiago, hermano, guiado por el Espíritu Santo, nos da un mandamiento aquí. Amén. ¿Y cuál es ese mandamiento? Y se lo da a los creyentes, obviamente. No está hablando con la gente incrédula, está hablando con aquellos que dicen tener a Cristo en su corazón. ¿Y cuál es ese mandamiento de parte de Dios? No murmuréis los unos de los otros. O sea, no, ¿verdad?, hablen mal. Dejen de hablar mal el uno del otro. Ustedes quítense, como quien dice, esa mala costumbre. Si el mundo y el ser humano natural, ¿verdad?, tiene esa costumbre, este hábito, y es algo común, ustedes como creyentes deben de quitarse esa mala costumbre. Deben de entender que esto no está correcto delante de Dios. Deben de entender que es pecado contra Dios, y ustedes deben de luchar contra ese deseo de hablar mal de los demás, y especialmente de sus hermanos en Cristo. Amén. Entonces, dice Santiago, no lo hagan. No es aceptable ante Dios. No es aceptable. Y eso es lo que pasa muchas veces nosotros, como digo, es algo tan común en el ser humano que muchas veces perdemos de vista que algo así, tal vez no vamos y matamos a alguien, no vamos y violamos a alguien, no vamos y robamos a alguien, pero sí estamos de alguna manera pecando contra Dios cuando nosotros estamos hablando de alguien
chismeando, criticándolo, juzgándolo, condenándolo. Amén. Es pecado contra Dios y está mal, y eso a Dios no le agrada. Pero muchas veces, como le digo, lo aceptamos como normal, como en eso crecimos y eso vemos, pues lo seguimos haciendo sin entender verdaderamente lo grave que es esto delante de Dios. Y hemos visto que a través de la epístola de Santiago vemos que Santiago está sacando a relucir varias prácticas en el cristianismo que se han quedado aun cuando ya Dios nos ha sacado de las tinieblas y nos ha traído a la luz, ¿verdad? Cuando estamos, Cristo viene y nos salva como estamos. No pide, cambia esto, cambia lo otro, primero antes de venirnos. Ven como vengas, pon tu fe en Jesucristo, ¿verdad? Por gracia, por la fe en Jesús eres salvo. Pero después de eso, hermano, Él quiere cambiar nuestro chip. O sea, todo lo viejo, todo lo que llegó a penetrar en nosotros, a programarnos que era conforme al mundo, es necesario que vaya cambiando, es necesario que vaya saliendo para que nosotros vengamos a ser la nueva criatura que habla la palabra del Señor. Amén. Entonces, aunque esto sea algo común, hermano, para el hombre natural, Santiago les dice, ya ustedes son nuevas criaturas, despójense del viejo hombre, o sea, déjenlo atrás, háganlo a un lado. Y vamos a Efesios 4:22. Efesios 4, verso 22, y estamos leyendo en la Reina Valera. Me indican con un amén cuando lo tengan. Dice Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué dice? Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. O sea, la realidad es que la naturaleza pecaminosa, la naturaleza humana está viciada a hacer estas cosas, ¿verdad? Y un vicio es algo que toma control de la persona. Pero entonces, ¿qué dice la palabra? Que Jesucristo vino y nos hizo, ¿qué? Libres. Ya no podemos permitir que se nos esclavice a estas cosas que no le agradan a Dios. Y por eso Pablo les dice aquí a los Efesios, en cuanto a la manera que ustedes vivían antes, que ustedes creían, que ustedes pensaban, que ustedes hacían las cosas, dice, ya déjenlo atrás. Ese hombre ya murió, ¿verdad? Ese hombre ya quedó atrás. Ustedes son nuevas criaturas, no pueden ser guiados por esos mismos deseos que son engañosos, dice. Entonces, ¿qué es murmurar? Es hablar en contra de. Murmurar es hablar en contra de, calumniando o difamando con la intención ¿de qué? De dañar. Amén. Entonces, murmurar es hablar en contra de, calumniando o difamando con la intención de dañar. Entonces, Santiago, hermano, quiero dejar esto claro. No está hablando de hacernos de la vista gorda ante el pecado y no confrontarlo, ¿ok? Porque podemos decir, yo no puedo juzgar a nadie, la Biblia me dice que no juzgue a nadie, entonces yo puedo, cada quien que viva como quiera en la iglesia, y si está pecando, que está bien, yo no puedo decir nada. No está hablando de eso, ¿ok? Estamos hablando, Santiago no está hablando de hacernos de la vista gorda ante el pecado y no confrontarlo. Y vamos a 1 Corintios capítulo 4, verso 14. Primera de Corintios capítulo 4, verso 14. Amén. Hablando Pablo a los Corintios, dice, no escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos como a hijos míos amados. ¿De qué los amonestaba Pablo? Sobre las cosas que no estaban bien. Ahora, Pablo no los estaba juzgando para condenación.
¿verdad? No estaba chismeando, no estaba calumniándolos o difamándolos con la intención de dañarlos o avergonzarlos. Pablo estaba amonestándolos como hijos amados, ¿verdad? Con el deseo de que sus vidas, ¿verdad?, agradaran a Dios y dejaran de hacer lo que estaban haciendo mal. Amén. Entonces, vemos en la palabra de Dios que Jesús mismo nos enseña la forma correcta de actuar ante el pecado entre los miembros del cuerpo de Cristo, que somos todos los creyentes, ¿verdad? Entonces, Jesús mismo nos enseña cómo debemos confrontarlo, haciendo a un lado el chisme, la difamación, o haciendo a un lado la calumnia, ¿verdad? Que lejos de edificar, daña a las personas, destruye y separa. Entonces hay una manera correcta de afrontar estas cosas como Dios lo quiere. Y vamos a Mateo 18, verso 15 al 17. ¿Me dicen con un amén? Dice el verso 15: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él, ¿qué dice? Solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. 16. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Verso 17: si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Pero ¿qué hacemos muchas veces? Cuando sabemos de alguien o alguien peca contra nosotros, nos ofende o alguien, lo primero que hacemos, en vez de ir y hablar con este hermano con la intención de restaurarle, con la intención, ¿verdad?, de ayudarle, a decirle que esto, vamos y lo contamos a otro. ¿Y qué hacemos? Lo condenamos. Y eso está mal. Porque como creyentes nosotros lo primero que tenemos que hacer es ir con ese hermano, porque se supone que yo lo amo en Cristo. Y es mi hermano y yo quiero lo mejor para él. Entonces, si yo veo que en algo está fallando, algo hizo mal, ofendió a otro, o me ofendió a mí, o está haciendo algo que no está bien, yo voy con mi hermano y le digo en amor, no en una, ¿cómo se dice? La intención de condenarlo y de hacerlo sentir que mal, sino con el amor de querer que él sea restaurado en eso y se arrepienta de su pecado y se alinee con las cosas de Dios. Amén. Tomando en cuenta que al rato puedo ser yo el que necesite eso, y cómo me gustaría que vinieran y me dijeran a mí, ¿verdad? Entonces, ya si el hermano tú le dices y no te hace caso, entonces, ¿qué dice? Tomas a otros 2 hermanos, vas y lo confrontas. Y ojalá que se arrepienta, reconozca y todo bien, no tiene por qué saberlo nadie más. Si ya no lo hace, entonces el siguiente paso es decirlo en la iglesia. Y ahí te va diciendo paso por paso cómo debe de hacer esto. Entonces, no se trata de seguir, ¿verdad?, el patrón que teníamos antes, de decírselo a todo mundo, ¿verdad?, y de empezar a condenarlo y a criticarlo. Y no, hermano, no se trata de hacer eso. Nosotros como cuerpo de Cristo debemos de evitar hacer eso. Entonces, si Santiago, hermano, no estaba hablando de apapachar el pecado, ¿qué es lo que Santiago, a qué se estaba refiriendo? Entonces, Santiago se está refiriendo y advierte sobre el pecado de hablar sin tener cuidado, de una manera maliciosa en contra de los demás. Eso es lo que tenemos que no se trata de estar ciego a lo que está pasando, sino de tener cuidado cómo hablamos y de no hablar de una manera maliciosa con la intención de hacer daño a los demás. Amén. Entonces, no se sabe a ciencia cierta, hermano, cuál era el tema de estas murmuraciones que Santiago estaba reprendiendo por medio de esta carta, porque la Biblia no lo especifica realmente, solamente dice
que no murmuren los unos de los otros. Entonces, pero tomando en cuenta, hermano, ¿verdad?, lo que la iglesia en ese tiempo empezaba, y el cristianismo era algo nuevo para todos ellos, y el trasfondo, ¿verdad?, era de ellos que eran judíos, hermano, era una vida regida por la ley. Y ahora, aunque muchos ya habían puesto su fe en Cristo y habían creído que la salvación era por gracia, por medio de la fe en Jesucristo, aún, ¿verdad?, algunos pensaban tal vez que necesitaban seguir practicando algunas de las leyes ceremoniales que se practicaban en el pueblo judío, ¿verdad?, como parte de caminar con Dios. Y habían otros que tal vez decían, no, ya no se necesita hacer eso más. Entonces, los diferentes pensamientos de uno y otro hacían que murmuraran tal vez y condenaran unos a otros, ¿verdad? Y la palabra de Dios nos enseña que no debe ser así. Entonces, esto resultaba en murmuraciones, ¿verdad?, y de estarse juzgando, como le digo, unos a los otros, tomando una posición que no les correspondía. Y eso hacemos nosotros cuando nos juzgamos unos a otros aquí, nos condenamos y todo eso, tomamos una posición que no nos corresponde, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios sobre la murmuración, sobre el chisme? La Biblia, no vamos a ir ahí, pero en el Antiguo Testamento, allá en el libro de Números, nos habla, ¿verdad?, de la hermana de Moisés, María y Aarón, que murmuraron contra Moisés, ¿verdad? Hablaron mal de él. Entonces nos enseña la Biblia que esto le molestó a Dios y los llamó, a ver, ustedes vengan para acá, ¿verdad? Y ahí Dios le reprocha a María y a Aarón que habían hablado mal de Moisés. Entonces el resultado de eso es que María se llena de lepra, y después de eso la sacan del campamento, por 7 días no puede entrar. ¿Por qué? Porque a Dios le molesta eso. Era su hermano, pero tenían celos, tenían envidia y estaban criticándolo, no para ayudarle a cambiar algo, para edificarlo, sino era, ¿verdad?, una crítica destructiva, llena de celos y de envidias, y eso Dios no lo acepta, no le es agradable a Dios. Entonces, vamos a Proverbios 6, 16 al 19. Proverbios capítulo 6, verso 16 al 19. Primero que diga amén, nos vamos. 6 cosas, dice, 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal. Y el 19 dice, ¿y el testigo qué? Falso, que habla mentiras y que siembra discordia entre hermanos. Y eso es lo que sucede cuando uno no tiene cuidado lo que habla, cuando uno, ¿verdad?, chismea, en pocas palabras, y de alguna manera, ¿verdad?, levanta a veces hasta falsos, porque muchas veces ni se está a ciencia cierta, ¿verdad?, lo que está diciendo, pero lo dice porque lo oyó. Entonces eso es, hermano, de alguna manera levantar falso testimonio, y obviamente eso trae daño, y eso va a terminar trayendo una discordia y división, porque ¿a quién le gusta ser calumniado o difamado? A nadie le gusta. Hoy en día hay muchas, ¿verdad?, demandas de personas que su integridad, ¿verdad?, es de alguna manera atacada injustamente.
Entonces eso hace mucho daño. A nadie le gusta que lo difamen o que digan algo falso de él. Entonces el testigo falso que habla mentiras, ¿verdad? Y el que siembra discordia entre hermanos. Dios dice 6 cosas aborrece y aún 7 abomina Dios, ¿verdad? Y esa es una de ellas. Entonces debemos de tomarlo muy serio, amén, nosotros como creyentes. Entonces la calumnia, la difamación, el chisme, ¿verdad? Causa pleitos, causa divisiones. Por eso Dios manda que no se debe de hacer entre el pueblo de Dios. Éxodo 19, verso 16. Y aquí usamos mucho, hermanos, la palabra de Dios, ¿verdad? Porque no queremos nada más que sea lo que yo pienso o quiero, sino tenemos que ver qué es lo que la palabra de Dios dice y nos gusta respaldarlo con lo que la palabra de Dios dice, amén. Entonces, Éxodo capítulo 19, verso 16, dice, no andarás, ¿qué? Son mandamientos que Dios dio a su pueblo de Israel, ¿verdad? Cuando los había sacado de Egipto. Y uno de sus mandamientos está aquí en el verso 16, que dice, no andarás, ¿qué? ¿Ya lo encontraron o no? Éxodo 19, 16. Perdón, ¿lo dije mal? 19, 16. ¿No dice eso? Ay, entonces me equivoqué, bueno. Bueno, les voy a decir lo que dice, después lo buscamos, si alguien lo busca ahí, cuál es el correcto. Dice, no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Pero entonces es un mandamiento, dice, no andarás chismeando entre tu pueblo. Entonces vemos entonces que Dios nos manda que no debemos de hacerlo. Entonces tú y yo como creyentes, como hijos de Dios, como alguien que desea hacer la voluntad de Dios, tenemos que tomar muy en serio el no chismear, hermano, el no dejarnos llevar. ¿Levítico qué? 19, 16. Oh, es Levítico, ok. Apenas por un libro me equivoqué, hermano. Ya que lo encuentren, vamos a leerlo otra vez para que no sepan que sí está ahí en la Biblia. ¿Listos? ¿Qué dice? No andarás, ¿qué? Chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Entonces está entre los mandamientos de Dios. Entonces, si a Dios no le agrada, a nosotros, ¿qué? No lo debemos de hacer. Y le digo, es fácil hacerlo, hermano. O sea, siendo honestos, fácil se le suelta a uno la lengua. Y fácil das tu opinión y fácil criticamos y condenamos, hermano. Y eso es algo que a Dios no le agrada, porque nosotros no somos nadie para condenar a nadie, amén. Entonces, la enseñanza que este pasaje nos da en esta mañana, hermano, es que no debemos ser ligeros para hablar en contra los unos de los otros, ¿verdad? Tenemos que evitar el chisme y el hablar mal a las espaldas de nuestros hermanos, teniendo en cuenta que este comportamiento molesta a Dios porque va en contra de su voluntad. Pues lo único que hace esta actitud es destruir la unidad que Dios desea que su pueblo tenga, amén, porque Dios desea que nosotros como su pueblo estemos unidos, amén. Nos enseña también este pasaje que no debemos de juzgar a nuestros hermanos. Esto no se refiere, como le digo, a la evaluación. Nosotros, ¿verdad? Obviamente tenemos que observar y tenemos que evaluar, no podemos hacernos los ciegos. Nosotros tenemos que observar y evaluar también.
y tenemos que filtrar todo conforme a la palabra de Dios, porque si no, ¿cómo vamos a reconocer quién sí, quién no, quién está diciendo la verdad o quién no? O sea, no está hablando de evaluar, está hablando de la condenación. Cuando tú juzgas a alguien para condenarlo, porque no está de acuerdo conforme lo que tú crees o piensas, ¿me entiende? Eso es lo que nos está enseñando este pasaje, que no debemos juzgar a nuestros hermanos de una manera ligera para destrucción o condenación. Amén. Y vamos a Mateo 7, 1 al 5. Mateo capítulo 7, verso 1 al 5. Dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. El 3. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga del ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Es una realidad, hermano, que somos prontos y prestos para querer arreglar la vida de los demás, para verle sus errores, para verle sus defectos, para verle lo que necesitan cambiar. Pero nosotros muchas veces no ponemos atención en nuestra vida. Y cuando en realidad muchas veces, tal vez mi vida necesita mucho más que la vida de aquel hermano que yo estoy criticando y juzgando y diciendo que cambie. Ahora, fíjense que la Biblia no dice que no intentes ayudar a tu hermano, sino dice que primero arregles tu vida, primero te preocupes por ti, antes que estar queriendo arreglar la vida de los demás, criticando y condenando. Y después, tú puedes ser de ayuda. Dice aquí, en el 3 y el 4, sale: ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga del ojo tuyo? Hipócrita, dice, ¿qué dije? Saca primero la viga de tu propio ojo. O sea, encárgate, preocúpate por ti primero, ¿verdad? Y entonces después verás bien para que puedas sacar la paja del ojo de tu hermano. Porque entonces si tú estás buscando que Dios te limpie, que Dios te renueve, que Dios te lleve por su voluntad, entonces tal vez ya lo que tú veías en el otro hermano y las críticas que tenías, todo eso va a desaparecer, porque ya vas a ver conforme Dios, no conforme tu carne y mi carne. Amén. Porque al momento cuando nos dejamos llevar por nuestra naturaleza pecaminosa, pues vemos los defectos de todo mundo, porque no están de acuerdo conmigo, porque no piensan como yo o no actúan como yo. Amén. Pero cuando entendemos la voluntad de Dios en nuestra vida, el Espíritu Santo obra en nosotros, entonces vemos con otra perspectiva. Amén. Vemos con el amor de Dios, vemos con la gracia de Dios, y podemos soportarnos, perdonarnos, ayudarnos, amarnos. Amén. Entonces, hermano, Jesús, como digo, no eliminó todo juicio, sino el juicio sin misericordia, ¿verdad? El juicio sin misericordia, que se olvida que todos somos pecadores. Y eso es algo bien importante, hermano. Aquí nadie estamos por merecimientos propios. Nadie estamos aquí por ser buenos o mejores que los demás. Todos, hermanos, somos pecadores que hemos sido rescatados por la gracia de Dios. Y es por la gracia de Dios que seguimos adelante, hermano, porque si no fuera por la gracia de Dios, no estaríamos nadie aquí. Unos fallamos de una manera, otros fallamos de otra manera, pero todos estamos aquí por la gracia de Dios. Y es algo que no se nos tiene que olvidar, hermano. Entonces,
lo que Jesús, lo que la palabra está tratando de decir aquí a través de Santiago es que ese juicio que emitimos sin misericordia, olvidándonos que nosotros también somos pecadores, y que al mismo tiempo cuando lo hacemos nos exaltamos a nosotros mismos creyendo que somos mejor que los demás, o que merecemos más de Dios, o que Dios nos debe algo porque yo sí oro más, porque yo sí ayudo aquí, porque o sea, ese clase de juicio es el que no debe de existir en el pueblo del creyente. Amén. Entonces, en este pasaje, hermanos, Santiago nos da 3 razones por las cuales no debemos de hablar mal y juzgarnos los unos a los otros. Entonces, la razón número 1 se encuentra ahí en el verso 11, en la primera parte del verso 11, dice: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Y la razón es, ¿por qué, hermanos? ¿Cómo empieza Santiago? Dice, hermanos. Entonces, la razón número 1 por la cual no debemos de hablar mal los unos de los otros, hermanos, es porque somos hermanos. Es porque somos familia en Cristo, amén. Porque somos un solo cuerpo. ¿El cuerpo de quién? De Cristo, amén. Entonces, lo natural, hermano, es que una familia no busca hacerse daño a sí misma, amén. No busca hacerlo, lo natural. Ahora, hoy en día hay cada caso que, ¿me entiende? Pero lo natural, hermano, es que una familia no busca hacerse daño entre ella misma, sino que cada uno de los miembros de esa familia, ¿verdad?, desea el bien del uno hacia el otro, amén. La mamá al hijo, el hijo a la mamá, el hermano con el hermano. O sea, lo natural es desearse el bien entre ellos como familia, ¿verdad? Entonces, ahora, sabemos que la Biblia, sabemos que este cuerpo está compuesto de varios miembros. Están las manos, están los pies, ¿verdad? Está la nariz, los ojos, los oídos, o sea, todo. Son varios miembros. Entonces, cuando un miembro de este cuerpo, hermano, no está bien, ¿qué es lo que sucede? Me acuerdo cuando me caí de un techo y la rodilla se me descompuso, y el hombro. Entonces tenía que andar con una muleta por varios tiempos, y todo el peso de mi cuerpo estaba en esta pierna de este lado. Entonces, ¿qué hacen las otras partes del cuerpo cuando un miembro del cuerpo está mal? Pues, ¿verdad?, lo ayuda, se esfuerza más, pone para hasta el otro miembro se recupere, amén. Pero no se puso así mi pierna y lo demás, te pasa por tonta, por no tener cuidado, y órale, y empieza. No, hermanos, por tu cuerpo tengo que cargar eso. No, usualmente cuando un miembro del cuerpo se duele, pues todo el cuerpo se va a doler, ¿verdad? Todo el cuerpo se va a doler, y todo el cuerpo, los demás, quiere que se recupere esa parte para que vuelva a la normalidad, amén. Pero ¿qué hacemos a veces nosotros como cuerpo de Cristo? Somos hermanos y vemos que alguien falló en algo, vemos que alguien, y que pone el hachazo luego a condenar y a criticar y todo eso. Y no es normal eso, y Dios no quiere eso. Entonces, y le digo, entonces, si mi mano, si mi ojo, si mi pie no están bien, mis otras partes del cuerpo no se alegran. Y hay creyentes que se alegran cuando eso le pasa por andar así. Qué bueno, para ver si así entiende. Y no debe de ser así, hermano. No, eso no le agrada a Dios. No es el corazón que le agrada a Dios. Y nosotros, acuérdense que queremos agradar a Dios, y Él mira el corazón, amén. Entonces tenemos que cuidar nuestro corazón de esos sentimientos, porque no le agradan a Dios. Muchas veces queremos mejor agradar aquí, uno al otro, al ojo nada más, ¿verdad? Y al que debemos de agradar verdaderamente, que ve el corazón, nos descuidamos. Entonces tenemos que poner atención a eso, amén. Entonces, hermano, entonces, ¿qué pasa cuando un miembro se lesiona, está mal? Los demás miembros se duelen juntamente con ellos y desean que
¿verdad?, hay una pronta recuperación, como les decía. Entonces, las calumnias y las murmuraciones, ¿verdad?, de condenación, se esperan muchas veces de las demás gentes, de los no cristianos, pero no de tu propia familia en Cristo. Amén. Es normal que los que no conocen a Cristo, los que están afuera, los que no tienen a Dios en su corazón, ¿verdad?, te levanten calumnias, digan cosas de ti, te deseen el mal, pero no es normal que tu misma familia de Cristo sienta eso. Amén. Entonces, si va conmigo a Primera de Pedro, capítulo 2, verso 12. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 12. Amén. Dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, que está hablando los que no tienen a Cristo, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Entonces, aquí que estamos viendo, ¿verdad?, que de antemano nosotros sabemos que van a haber chismes, van a haber calumnias, intentos aún de difamar, de hablar, de hacernos daño, pero eso se espera, como les digo, de la gente que no tiene a Cristo. Y nosotros debemos de esperarlo y aceptarlo, pero debemos de seguir viviendo conforme a Dios le agrada, para que cuando sus ojos sean abiertos, ellos glorifiquen a Dios, ¿verdad?, por ahora poder ver que verdaderamente, ¿verdad?, estaban equivocados y nuestras vidas caminan con Dios. Amén. Entonces, como hermanos en Cristo, hermano, Dios desea que nos amemos y que busquemos hacer el bien los unos a los otros. Eso es lo que nosotros debemos de constantemente estar pensando. No es algo que viene automáticamente, como le digo, a nosotros. Por naturaleza somos orgullosos, por naturaleza nosotros somos egoístas, pensamos solamente en nosotros mismos. Por naturaleza solamente buscamos nuestro bien, pero nosotros debemos de constantemente proponernos a pensar en hacerle bien a nuestro prójimo, pensar hacerle bien especialmente a nuestros hermanos en Cristo. Amén. No es algo que viene automáticamente, es algo que uno se tiene que proponer y pedirle la ayuda. Y cuando te venga un sentimiento contrario, un pensamiento contrario, saber que eso no viene de Dios. Si viene un pensamiento a ti de juzgar, de hacer mal, de vengarte, de todas estas cosas, automáticamente tú tienes que acordarte lo que la palabra de Dios dice, y debes de saber que eso no viene de Dios. Eso viene de tu carne y está influenciado por el diablo para que desobedezcamos a Dios. Amén. Entonces, Primera de Juan, capítulo 2, versos 9 y 10. Primera de Juan, capítulo 2, versos 9 y 10. Amén. Dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía ¿en qué? En tinieblas. El que ama a su hermano pertenece en la luz y en él no hay tropiezo. Entonces, ¿qué nos debe de caracterizar a nosotros, que nosotros confesamos y profesamos que conocemos a Cristo y que, ¿verdad?, vive en nosotros a través de su Espíritu Santo? Entonces nos debe caracterizar, ¿verdad?, el amor a los hermanos, porque si nosotros estamos hablando mal del hermano atrás de su espalda, estamos de alguna manera condenando y pues haciéndole daño de esa manera, poniéndolo mal con otros. Entonces nosotros estamos mostrando algo que a Dios no le agrada, y tenemos que pedirle perdón a Dios y pedirle que nos ayude. Dice, el que ama a su hermano pertenece a la luz y en él no hay tropiezo. Primera de Juan ahí mismo, pero el capítulo 4, verso 20.
Nada más darle una vuelta ahí a las hojas. Dice, capítulo 4, verso 20, dice: si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios, a quien no ha visto? Entonces, una evidencia de que amamos a Dios es que amamos a nuestro hermano. Y amar a nuestro hermano nos debe de llevar a no hablar de él mal, a no chismear, a no hablar a sus espaldas cosas que no están bien, hermano, y que pueden dañarle. Amén. Entonces, ahora vemos la razón número 2. La segunda razón que nos da Santiago para no hablar mal y juzgarnos los unos a los otros, ¿verdad?, es porque yo no soy juez de mi hermano. Aquí nadie tenemos el rol de ser juez el uno del otro. Amén. Y esa es la segunda razón que nos da Santiago por la cual no debemos juzgarnos los unos a los otros. Porque yo no soy juez de mi hermano. A mí no me corresponde juzgarlo. Amén. Entonces, vamos a leer la segunda parte de ahí del verso 11 de Santiago capítulo 4. Dice la segunda parte del verso 11: el que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Entonces, lo primero, como le digo, que debemos recordar cuando vienen esos impulsos, porque vienen constantemente, de criticarnos y juzgarnos los unos a los otros, lo primero que tenemos que recordar es que yo no tengo ninguna autoridad y tú no tienes ninguna autoridad, ni estamos en la posición de condenar a nadie. Debemos recordarnos eso. No es nuestro deber, no es nuestra posición, no tenemos el derecho, no tenemos la autoridad de ponernos a juzgar y condenar a nadie. El único que tiene la autoridad y está en la posición de hacerlo con todo su derecho, ¿quién es? Dios. Amén. Entonces, hermanos, pero aún así, Dios teniendo el derecho y la autoridad para hacerlo, la palabra de Dios dice que no lo hizo. Por eso estamos aquí tú y yo. Amén. Por eso seguimos aquí cada día. Amén. Entonces, vamos a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 17. Todos estos pequeños detalles, hermano, que para veces, digo, no es pequeño el detalle, pero a veces nosotros lo minimizamos, como que esto, como le digo, vemos los grandes pecados como, oh, no matarás, no adulterarás, no robarás, todas estas cosas, eso sí es un pecado, pero esto lo minimizamos cuando verdaderamente delante de Dios también es un pecado que nos roba y que de alguna manera nos pone en una posición con Dios que rompe esa comunión por lo que estamos haciendo nosotros. Entonces, Juan 3:17 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Dios, teniendo toda la autoridad y estando en la posición de poder condenarnos justamente, porque los juicios de Dios son justos y Él sí tiene todo el derecho, no lo hace. Sino Él extiende su gracia, entiende su misericordia y nos abre la oportunidad, ¿verdad?, para que nosotros podamos, ¿verdad?, tener comunión y tener una salvación por medio de su Hijo Jesús. Entonces, cuando yo juzgo a mi hermano, cuando tú juzgas a tu hermano en Cristo, hablando mal de él y condenándolo porque no piensa como tú, porque no hace las cosas como tú, lo que estás haciendo y lo que yo estoy haciendo es que me estoy poniendo por encima de la ley de Dios. Nos estamos poniendo por encima de la ley de Dios. Imagínense nada más eso. ¿Y quiénes somos nosotros
para ponernos por encima de la ley de Dios, hermano. Lo que prácticamente estamos diciendo tú y yo como creyentes cuando hacemos eso es lo que la ley dice, lo que la palabra de Dios dice no es suficiente. Eso estamos diciendo tú y yo. No es suficiente. O en otras palabras, la ley de Dios es incompleta. Por eso yo tengo que tomar el lugar de juez y yo estoy juzgando. Es lo que estoy haciendo, es lo que tú estás haciendo cuando haces eso. Entonces, la palabra de Dios nos dice que toda la ley de Dios se resume en 2 mandamientos. ¿Cuáles son esos 2 mandamientos? Amarás a Dios con todo tu corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y toda la ley de Dios se resume en esos 2 mandamientos. Vamos a Gálatas 5, verso 14. Gálatas capítulo 5, verso 14. Dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, hermano, si yo tomo la posición de condenar a mi hermano en vez de amarle y buscar el bien de él, niego la autoridad de la ley de Dios para mi vida. Porque la ley me está diciendo a mí que yo no debo de condenar a nadie, ni hablar mal de mi hermano, pero al yo hacerlo, hermano, entonces niego la autoridad de la ley de Dios para mi vida y me autoposiciono como señor de la ley, dándole más importancia a lo que yo pienso que debe de ser con la vida de mi hermano que a lo que la ley de Dios ha establecido. Amén. Entonces, hermano, vamos a Santiago 2:8. Santiago capítulo 2, verso 8, nos dice: si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Voy a leer una vez más. Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Entonces, si nosotros, ¿verdad?, decimos que queremos agradar a Dios, si nosotros decimos sinceramente que queremos obedecer su palabra, ¿verdad?, y hacer lo que la palabra de Dios dice, entonces vamos a buscar amar a nuestro hermano en vez de juzgarlo y condenarlo y hablar mal de él. Y cuando nosotros hacemos esto, entonces dice Santiago ahí en 2:8, entonces esa es la actitud correcta que debemos de tener. Dice, bien hacéis. Esa es la actitud correcta que debemos de tomar nosotros. Cuando no cumplimos con esa ley, o sea, cuando no la obedecemos, lo que Dios manda en su palabra, hermanos, entonces dejamos de hacer lo que nos corresponde. Lo cual, ¿qué nos corresponde a nosotros hacer con la palabra de Dios? Obedecerla. Eso es lo que nos corresponde. Tú y yo aquí no estamos para poner nuevas leyes ni para juzgar, no somos jueces. El lugar que nos corresponde a nosotros es obedecer la ley de Dios. Pero cuando dejamos de hacer eso, lo que nos corresponde, tomamos un lugar que solo le corresponde ¿a quién? A Dios. Solo a Dios le corresponde el juzgar a los demás. Tomamos el lugar de juez, cuando el único juez aquí es Dios, porque sus juicios son justos y verdaderos. Y tú y yo juzgamos conforme vemos y sentimos.
Entonces, eso nos lleva, hermano, a la tercera razón y última. La tercera razón por que yo no debo de, ¿verdad?, murmurar, no debemos de murmurar los unos de los otros, es porque yo soy como mi hermano y no soy Dios. Esa es la tercera razón que nos da aquí Santiago, por la cual yo no debo de murmurar contra mi hermano, porque yo soy como mi hermano, yo soy como mi hermano y no soy Dios. El verso 12 de ahí del capítulo 4 de Santiago dice: uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Es lo que dice Santiago. Entonces, uno solo es el dador de la ley. ¿Quién es? Dios, que puede salvar y perder, porque en Él está toda autoridad. Pero tú, nos dice a nosotros, ¿quién eres para que juzgues a otro? Para tomar el lugar que no te corresponde. Solo Dios, quien dio la ley, es el único que tiene la autoridad de salvar y condenar, como dice ahí. Vamos a Isaías capítulo 33, verso 22. Isaías capítulo 33, verso 22. Dice: porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, Él mismo nos salvará. Entonces, Él es el juez, Él es el que, ¿verdad?, hizo la ley. A nosotros solamente nos corresponde obedecerla. Entonces tenemos que nosotros, hermano, entender que no tenemos ninguna posición en juzgar a los demás. No nos corresponde. Eso se lo tenemos que dejar a Dios, porque yo soy igual que mi hermano, un pecador, que estoy aquí por la misericordia de Dios, ¿verdad? Entonces, hermano, lo único que nos corresponde a nosotros hacer es como dice Pablo en Filipenses 2, 14 y 15. Filipenses 2, capítulo 2, verso 14 y 15, nos dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Si Pablo les dice aquí a los filipenses, el mundo toma como algo muy común, muy natural, murmurar, hablar, chismear, calumniar, condenar, pero ustedes, dice, hagan todo sin murmuraciones, ni contiendas, ni pleitos, ni celos. Dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Nosotros somos la luz. Somos la luz. Estábamos en las tinieblas junto con los demás, pero Cristo nos trajo a su luz. Entonces nos corresponde brillar, ser diferentes, actuar diferente. Amén. Entonces, ya para terminar, la enseñanza pasada terminaba con la petición de Santiago haciendo un llamado a humillarse delante de Dios para ser exaltados, como hablamos al principio, y para estar en comunión con la presencia de Dios, o sea, cerca de Dios. Entonces, pero humillarse ante Dios, hermanos, implica estar dispuesto a alinearnos con la voluntad de Dios expresada en su palabra. ¿Qué quiere decir eso? Que humillarnos verdaderamente, someternos a Dios, estar cerca de Dios, nos debe de llevar a un deseo y una disposición de alinearnos con la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que no hablemos mal los unos de los otros, que no nos juzguemos, que no nos condenemos, sino que nos amemos, que somos un cuerpo, el cuerpo de Cristo, somos la iglesia, somos el pueblo de Dios.
Entonces luchemos contra esos impulsos porque vienen, están ahí. Pero luchemos contra eso y recordémonos que eso no viene de Dios. Eso viene de mí mismo, de mi corazón, influenciado por el mismo infierno, como Santiago nos decía. Y rechacémoslo en el nombre de Jesucristo, para que podamos nosotros brillar y ser diferentes. Que si la gente no ve a Dios cara a cara, pero que vea a Dios en nosotros, que pueda decir, mira, hay una diferencia. ¿Qué será? Verdaderamente Cristo está en sus corazones, verdaderamente quieren hacer lo que Dios le agrada. Digo, muchas veces fallamos en el intento, pero si fallamos aún en ese momento, hay que acordarnos y pedirle perdón a Dios que nos ayude a no hacerlo. Amén. No lo tomemos como algo normal, no lo aceptemos como, oh, está bien. No, es algo grave delante de Dios. Es algo que a Dios le ofende, le irrita. Porque eso de que su mismo pueblo se dañe, eso no le agrada, hermano. Entonces, hermano, humillarse ante Dios implica estar dispuesto a alinearse con la voluntad de Dios expresada en su palabra. Y algo que Dios manda en su palabra es que busquemos estar en armonía con nuestros hermanos en Cristo, que les amemos y busquemos hacerles el bien. La obediencia a este mandamiento de Dios se manifiesta en la forma que hablamos de nuestros hermanos, aun cuando no piensa y actúa como yo pienso o como yo actúo. Les dije que ya para terminar, pero tengo otro verso. Ya nada más leemos este día. Romanos 14. Romanos 14. Y vamos a leer rápidamente, lo voy a leer del 1 al 13. Pero es una verdad que tenemos que tener presente, hermano. Yo me gozo, hermano, estudiando la palabra. Yo no sé usted, pero a lo mejor usted ya está que, ¿verdad?, desesperado por eso, pero yo cuando estoy en la palabra yo me gozo. Durante la semana andamos ocupados en nuestras, ¿verdad?, responsabilidades y todo. Entonces este es el día, hermano, que disponemos para venir y ¿verdad?, estar delante de la presencia del Señor y estar aquí todos, ¿verdad?, meditando en su palabra. Romanos, ¿qué les dije? 14, verso 1 al 13. Dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Y esas contiendas muchas veces están presentes en todo tiempo. Y dice, porque no recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie, o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre el día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno está plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come, y da gracias a Dios, porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también, por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuentas de sí. Así que ya no nos juzguemos más
los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Son las pequeñas cositas a veces, los desacuerdos grandes que rompen iglesias, por esas pequeñas cositas, porque uno come, otro no come, y cositas así, ¿me entiende? Que este observa este día, este no, opiniones personales que muchas veces no tienen nada mal. El que lo hace de una manera lo hace para Dios y el otro también lo hace para Dios. Entonces, ¿por qué traerlo a ser un motivo de pleitos, celos, contiendas y chismes? Amén. Entonces, vamos a ponernos de pie en esta hora. Entonces, no murmuremos contra nuestros hermanos, sino busquemos su bien y busquemos amarnos, ¿verdad? Porque eso le agrada a nuestro Señor y Salvador. Y vamos a orar en este momento. Padre, te damos gracias por esta tarde que nos has permitido venir y aquí, Señor, congregarnos como tu pueblo. Te agradecemos a este precioso momento en el cual hemos podido adorarte y también hemos podido, Señor, oír tu palabra, porque es tu palabra, Señor. Y pedimos que esa palabra, Señor, haga el trabajo para el cual tú la mandaste. Pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, nos siga hablando, nos dé convicción, si mi Dios estamos fallando, hemos estado fallando en esa área, Señor, y hemos menospreciado la importancia, Señor, minimizado la gravedad de esto, que pongamos atención, que nos arrepintamos, que busquemos tu ayuda para que, Señor, podamos cerrar nuestros labios cuando ligeramente, Señor, sin tener cuidado, criticamos y juzgamos y tomamos una actitud errónea que no nos corresponde, Señor. En vez de obedecer tu palabra, nos convertimos en jueces y con esa actitud decimos que tu ley no sirve, que tu ley es incompleta y que nosotros, Señor, podemos añadirle a ella. Perdónanos por tomar esa actitud y ayúdanos. Queremos agradarte, queremos hacer tu voluntad. Reconocemos la lucha que hay en nuestras vidas, Señor, porque fácilmente queremos dar rienda suelta a esos deseos, pero te pedimos que, como dice tu palabra, podamos dejar ese viejo hombre atrás, esa, Señor, naturaleza pecaminosa, mi Dios, controlarla, Padre, para que sus deseos engañosos no tomen control de nuestras acciones, de nuestras palabras. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, que nos des de tu gracia, que nos llenes de tu Espíritu Santo y que haya el temor en nuestros corazones a ti, Señor, porque muchas veces caemos en todo esto y lo tomamos a la ligera porque hemos perdido el temor a ti, Señor. Ayúdanos a permanecer en ese temor reverente, en saber que esto te ofende, Señor, y danos ese deseo constante de agradarte y de buscar estar bien contigo en nuestro corazón, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, bendice a cada uno de mis hermanos que están aquí y síguenos ayudando, Señor. Ayúdanos a amarnos, ayúdanos a buscar el bien el uno del otro, Padre. Ayúdanos, mi Dios, a que tengamos ese deseo sincero, Padre, de estar en comunión, de estar en unidad y en un mismo propósito, Padre, para tu gloria. Ayúdanos a perdonarnos cuando nos ofendemos los unos a los otros, Señor, y a soportarnos, a recordarnos que estamos en una misma posición, Señor, y todos te necesitamos, y unos de una manera, otros de otro. Hoy necesita uno, mañana necesitamos otro, Señor. Ayúdanos a recordar eso y tenerlo presente, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, te damos a ti toda la gloria y toda la honra, Señor. Amén. Amén.